Muy buenas tardes a todos. Bendito sea Dios por esta nueva oportunidad de estar conectados todos para seguir aprendiendo juntos de la palabra de Dios. En Shabbat, seminarios bíblicos para estudiar profundo la palabra de Dios. Y continuando con esta fascinante temática, Seminario Integral del Espíritu Santo. 7 cosas que debes saber del Espíritu Santo. La semana anterior estudiamos la introducción y la primera parte de las 7 cosas que debemos saber del Espíritu Santo. El día de hoy tenemos la segunda cosa que debemos conocer del Espíritu Santo. En nuestro tema número 2, las figuras del Espíritu Santo. ¿Cuál es el significado de sus simbologías? Y es fascinante este tema, como lo vamos a ver. Y con todo gusto compartiré con ustedes un estudio que me correspondió impartir en el púlpito de la iglesia donde me congregaba con este tema tan importante. ¿Qué es lo que nos revela la palabra de Dios en todo este respecto de la simbología, de las figuras que nos dice del Espíritu Santo? Y vamos a aprender todos estos puntos tan interesantes el día de hoy. Así es que póngase cómodo y preparémonos para recibir esta enseñanza en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Que traiga usted su libreta o una pluma, un lápiz para hacer anotaciones, porque son muchas las cosas que se están viendo y es muy importante que estemos actualizándonos y revisando lo que el Señor tiene para nosotros. Amén. Una breve oración para rogarle al Señor que nos bendiga con su hermosa y bendita palabra. Padre, en el nombre glorioso de Cristo Jesús, muchísimas gracias, Señor, por este privilegio de estar aquí, Señor, para compartir tu hermosa y bendita palabra. Te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, ministre aquí, me use para hablar con denuedo y con poder tu hermosa y bendita palabra, Señor. Abre nuestros oídos y nuestro entendimiento para que la palabra cobre vida en cada uno de nosotros, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Bien, mis hermanos, quisiera empezar en este momento con un brevísimo resumen de lo que hemos visto. Hoy es la tercera clase de esta serie del Espíritu Santo y un breve resumen para revisar lo que ya hemos visto con el pastor las 2 clases anteriores, los 2 miércoles, y a la vez la invitación para que no nos perdamos de esa serie y verla por completo desde principio hasta el fin. Todavía tenemos algunas semanas por delante en este estudio y estemos atentos. Y nuevamente les recuerdo, anoten, vean los versículos, y como el pastor ha enfatizado también, si alguien tiene necesidad de que sean compartidos estos estudios, al mismo pastor le podemos pedir, y también en las oficinas pastorales, para que tengan ustedes por correo electrónico o en forma impresa estos estudios tan importantes. Amén. Había solicitado por aquí un PowerPoint, una ilustración, pero vamos a ver en la primera oportunidad que la podamos ver, ¿verdad? ¿Qué fue desde la primera clase? El pastor nos estuvo presentando este tema importante del Espíritu Santo, comentándonos en un principio cómo lo han visto a través de los diferentes grupos de doctrina. El Espíritu Santo, decía el pastor, algún grupo de personas lo han visto como un misterio, como algo temeroso, e inclusive lo ven con este tipo de misterio como para no tocar el tema porque no vayan a blasfemar en contra del Espíritu Santo, y entonces lo dejan por un lado el tema, y ese tema es tan importante para el crecimiento de la iglesia. Entonces lo han dejado por un lado por el temor de no blasfemar. Otro grupo de personas dicen que el Espíritu Santo y los dones ya fueron en el tiempo en que estuvieron los apóstoles,
y pues ya se cumplió y no es para este tiempo, pero ahorita vamos a ver qué es lo que verdaderamente dice la palabra de Dios, amén. Hay otro grupo de personas que el Espíritu Santo hacen un uso excesivo de la manifestación del Espíritu Santo y realmente simulan ver un mover del Espíritu Santo que algunas veces manifiestan situaciones absurdas y realmente no es lo que la palabra de Dios dice. Otro grupo de personas dicen que el Espíritu Santo no es una persona, sino una energía y la fuerza de Dios, y no tiene el carácter de personalidad. Pero para eso estamos aquí, para aprender lo que verdaderamente la palabra de Dios dice. ¿Cómo dice la Biblia que es el Espíritu Santo? También nos lo enseñó el pastor. Verdaderamente el Espíritu Santo es una persona dentro de la manifestación de la Trinidad de Dios. Dios manifestado en tres formas y una de ellas el Espíritu Santo precisamente. Y tiene los mismos atributos de Dios. El Espíritu Santo, así como Dios mismo y como el Señor Jesucristo, es omnisciente, conoce todo lo que acontece en todas partes del mundo. Es omnipresente, puede estar presente en todos, tiene una facultad especial que nosotros en nuestra mente humana no lo podemos comprender. Pero el Espíritu Santo está aquí y se mueve en este lugar, amén. Es omnipotente, es decir, es todopoderoso. También el Espíritu Santo es eterno y está unido en una sola unidad de Dios con el Padre y con el Hijo unigénito. Y como una persona que es el Espíritu Santo, también tiene mente, también tiene voluntad, también tiene sentimientos, como es el amor, la tristeza, el gozo. También el Espíritu Santo, como una persona que escudriña el interior, los corazones, las intenciones de cada una de las personas. También el Espíritu Santo ora, ayudándonos y apoyándonos en oración. También nos enseña el Espíritu Santo. El Espíritu Santo también es consolador y viene a consolarnos en el momento de necesidad de cada uno de nosotros. Y otra de las grandes y hermosas atribuciones, que es un acompañante de nosotros, puesto que está con nosotros y está en nosotros. Todo eso, mis hermanos, contrario a lo que creen algunos grupos, estos son atribuciones de una persona, de la persona del Espíritu Santo, que está aquí con nosotros el día de hoy. ¿Cuántos lo creen? Amén. Dios le ha indicado y le ha puesto el sentir, un fuerte sentir al pastor, a nuestro pastor, para que la congregación sea preparada para algo especial que ha preparado el Espíritu Santo para toda la congregación. Y nosotros vamos a ver todo ese movimiento y ese mover del Espíritu Santo. Y si se lo ha puesto Dios, es porque estamos sirviendo a un Dios viviente. Y ese sentir y ese mover, por medio de esta preparación que estamos teniendo por estos estudios, y que seamos conscientes plenamente de lo que viene, desde estos días, amén. Por lo tanto, también por medio del pastor nos mostró el Señor que seamos obedientes, que estemos plenamente conscientes de lo que es nacer de nuevo, de lo que es verdaderamente entregarnos a Dios con un espíritu sincero, con un corazón limpio delante de Dios. También, por medio del pastor, el Señor nos viene a decir que seamos obedientes
y que seamos bautizados aquí en la pila bautismal, que por cierto es el próximo domingo, mi hermano, cuando vienen los bautismos, y ese sentir también está para toda la congregación. Me gustaría hacer una pregunta en este momento. ¿Cuántos de ustedes, de los que están aquí, no se han bautizado todavía en la pila bautismal? ¿Hay alguien de aquí que no se ha bautizado? Yo les quiero pedir de favor que nos den su nombre al final, porque quisiéramos que seamos obedientes y este próximo domingo que hago bautismos, sea alguien de ustedes, de los que están aquí, que también sean bautizados en obediencia al Señor. Amén. Porque es parte de los preparativos de lo que Dios quiere hacer en todos nosotros. Tenemos que anhelar al Espíritu Santo, tenemos que desearlo con todo nuestro corazón, mis hermanos. Y esto, en resumen, ya nos lo mostró el pastor en diversos versículos, y para no invadir el tema de hoy, quisiera decirles nuevamente, si tienen necesidad de tener esos apuntes, pídanoslos para que podamos entregárselos de una u otra forma, como decía al principio. Amén. El tema de hoy precisamente es el simbolismo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, de acuerdo a la palabra de Dios, viene a mostrarnos diversos símbolos, y es lo que vamos a tratar de entender el día de hoy. Todos esos símbolos que nos muestra la palabra de Dios y el significado de esos símbolos, que es el propósito del Espíritu Santo a nuestra vida. Y eso es algo importante que vamos a ver el día de hoy. ¿Qué significa? Un simbolismo es un propósito. Como un ejemplo, cuando el Señor nos dice en la palabra de Dios en Juan 10, yo soy la puerta del redil de las ovejas. Cuando nos dice el Señor Jesús esto, no quiere decir que el Señor Jesucristo es una puerta de madera o de metal y que vamos a verlo en una puerta y vamos a adorar al Señor. No precisamente. Está dándonos un simbolismo y nos está diciendo que Él es la puerta por la cual entramos al reino de los cielos, por la cual entramos hacia la presencia de el Padre, de nuestro Padre Todopoderoso. Amén. Y ese es el tipo de ejemplo que vemos, como el simbolismo del Espíritu Santo nos va a decir algo importante en nuestra vida. Un ejemplo, y voy a pedirle a mi hermano que nos muestre ahora también en la presentación que tenemos, cómo el Espíritu Santo primeramente nos muestra como una paloma. Dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 3, versículo 16. Dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu Santo de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. La palabra de Dios aquí nos está mostrando no precisamente que descendió en una paloma, no está precisando eso, sino como si fuera en una forma de paloma, descendió el Espíritu Santo y se posó sobre él. Algo importantísimo que vemos en la palabra de Dios es que el Espíritu Santo, antes de ser bautizado, antes de esa obediencia, antes de ser bautizado, Él estaba creciendo en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo. Pero hasta ese momento, al tener más de 30 años de edad, es cuando fue bautizado y descendió el Espíritu Santo para hacer una unción especial en él. Y entonces es cuando comenzó su vida ministerial del Señor. Amén, ¿me siguen en esto? Y el Espíritu Santo, al haber descendido como paloma, nos da un simbolismo especial a nuestra vida.
¿Qué evoca en nosotros una paloma? La paloma nos está evocando la paz. Entonces, cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, nos provee de una paz, la paz que sobrepasa todo entendimiento. También la paloma es un ser blanco, un ser puro. Nos habla también de una suavidad con la que actúa, la dulzura, la cortesía, lo apacible del Espíritu Santo. También nos está evocando una ternura, una sensibilidad, una inocencia, la pureza de la blancura. Y también nos está mostrando la paciencia de Dios que tiene con nosotros y nos provee a nosotros una paciencia para con todos los demás. Entonces, ese papel importante cumple el papel, el Espíritu Santo en nosotros, ese papel de proveernos todos esos atributos de Dios. La paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Necesita usted la paz? El día de hoy, el Espíritu Santo se la puede proveer. Amén. Otro de los simbolismos que nos muestra la palabra de Dios es el fuego. Dice la palabra del Señor en el mismo capítulo de Mateo, capítulo 3, pero en el versículo 11 dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Esto lo está diciendo Juan el Bautista. Yo los bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. El fuego del Espíritu Santo viene también a nuestra vida a proveernos. Y ahorita vamos a ver qué es lo que nos provee el Espíritu Santo. También en el libro de Hechos, en el capítulo 2, en los versículos 2 y 3, dice que aparecieron como lenguas de fuego repartidas en todos los discípulos, repartidas en ellos como fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, en el versículo 3 de Hechos 2. Quiere decir que si el Espíritu Santo viene a nuestra vida como en forma de fuego, ¿qué hace el fuego? El fuego purifica, el fuego limpia. En días pasados, ahorita que las señoritas están aquí del orfanatorio, que ministrábamos ahí la palabra del Señor, dábamos el ejemplo del fundidor de los metales, y les daba el ejemplo del fundidor de la plata, que ponía todos los pedazos en piedra del metal, de la plata, y al momento de estar en ese caso, en este crisol, estaban sometidos a un gran fuego, a un fuego muy fuerte, de manera que llegó el momento en que se fundió y se formó como líquido el metal, la plata. Y el propósito de este metal era para purificar, para limpiar y hacer más puro el metal. Al momento que la plata, siendo un metal más pesado, se queda en el fondo del crisol, y lo que es impuro, carbón u otros metales, suben, flotan, y se puede decir, el artesano empieza a retirar todas las impurezas. Entonces el fuego estaba cumpliendo una función importantísima de estar limpiando hasta el momento que ya quede puro el metal. Y alguien le preguntaba, les comentaba en este ejemplo, alguien que le preguntaba a este artesano: ¿y cómo es el momento en que usted
ya puede darse cuenta que está puro el metal, que está pura la plata, que está puro el oro. Decía, muy fácil. Cuando yo me asomo al crisol y puedo ver como un espejo mi rostro, es el momento en que ya está limpio. Y así el Señor está purificándonos con fuego por medio del Espíritu Santo hasta el momento que Él ya pueda ver su rostro reflejado en nuestras vidas. Amén. Entonces el fuego del Espíritu Santo viene a traernos una limpieza, una pureza. El propósito es purificarnos, quemar lo que nos estorba, quitar la paja de nuestra vida y las cosas que estorban para poder ver reflejado el rostro de Dios en nuestras vidas. Algo que me mostraba ahora en estos días que me estaba preparando en esto, algo que me mostraba el Espíritu Santo también, una transformación especial. ¿Qué sucede cuando preparan el pan? Preparan la masa y le dan la forma, pero tiene que ser sometida al fuego para que sea transformado. Amén. Esa masa que está ahí, que le dieron forma y le pusieron azúcar y le pusieron todos los ingredientes, si no es sometida al fuego, así va a quedar, nada más. Pero sin embargo tiene que ser sometida al fuego, metida al horno para que se convierta en un pan delicioso. Amén. Y esa transformación hace el Espíritu Santo en nuestra vida también. El Espíritu Santo como fuego cumple ese papel importantísimo en nuestras vidas. Transformarnos, limpiarnos, convertirnos de las tinieblas a la luz admirable de Cristo Jesús. Gloria al Señor, amén. Otro simbolismo importante que nos muestra la palabra de Dios es el viento. Dice la palabra del Señor en Juan capítulo 3, versículo 8. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Aquí la palabra de Dios nos pone Espíritu con mayúscula y se refiere al Espíritu Santo. Este énfasis lo hacemos porque algunas veces la palabra de Dios pone Espíritu con minúscula y se refiere al Espíritu de nosotros, pero cuando lo pone con mayúscula es el Espíritu Santo. Todo aquel que es nacido del Espíritu Santo, no sabemos de dónde viene, pero no sabemos a dónde va a llegar. Así como el sentir que ha puesto el Espíritu Santo en el pastor, no sabemos, estamos expectantes qué es lo que va a hacer verdaderamente, pero confiamos porque proviene de Dios y es la voluntad perfecta de Dios para nuestra iglesia, amén. Y eso es lo que vamos a disfrutar nosotros, el Espíritu Santo en nuestra vida. También dice el libro de Hechos en el capítulo 2, versículo 2, cuando vino el Espíritu Santo a ungir a toda la congregación, cuando fue nacida la iglesia, en el Hechos capítulo 2. Dice el versículo 2, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. El versículo 3 que ya antes veíamos, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Fíjense bien cómo dice aquí, de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. No dice que vino un viento que sopló, sino un estruendo como un viento de muchas aguas. Y nosotros ahora sabemos lo que viene siendo ese estruendo, ¿verdad? Cuando llegan los vientos en el invierno o en el otoño, llegan vientos fuertes. Acuérdense ahora por ahí en diciembre, enero, que tumbó postes y anuncios y todo. Pero sabemos el estruendo que produce todo ese viento, ¿verdad? Y el Espíritu Santo vino
como un estruendo, como si fuera un viento. Nos da el simbolismo, mas realmente no lo material, sino como si fuera un viento fuerte, un estruendo fuerte. El viento simboliza la obra regeneradora del Espíritu en nuestras vidas. Fíjense bien cómo cuando nosotros estamos recibiendo el viento, y más este tiempo de calor, prendemos un ventilador, viene el viento y sentimos una frescura en nuestra vida, amén, en nuestro ser. Sentimos que el viento viene a traer una renovación del aire que estamos respirando. Si nosotros en estos días venimos y nos paramos por ahí en el malecón, el viento del mar, el viento fresco nos viene a traer una frescura, nos viene a traer un aire nuevo a nuestras vidas. Y esta fuerza regeneradora nos la da el Espíritu Santo. Nos da frescura, nos da descanso también, porque al momento del calor nos sentimos agobiados, pero al recibir el aire fresco, recibimos también descanso en nuestra vida. También recibimos una renovación en nuestra vida, una restauración. Eso es lo que nos provee el Espíritu Santo. Necesitamos el día de hoy una renovación. Necesitamos una frescura. Necesitamos un fuego renovador, un fuego restaurador, un fuego purificador en nuestras vidas. El día de hoy, el Espíritu Santo lo puede proveer a cada uno de nosotros. ¿Lo cree usted, mis hermanos? Amén. Entonces estemos preparados porque el Señor tiene eso para nosotros. Amén. También el Espíritu Santo nos muestra otro gran simbolismo, que es el agua. El agua es otro símbolo a nuestra vida. Dice la palabra del Señor en el capítulo 7 del Evangelio de Juan, particularmente en los versículos 38 y 39, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto lo dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Correrán ríos de agua viva, es decir, cuando viene el Espíritu Santo en nuestra vida, también corren ríos de renovación y de limpieza a nuestra vida. Dice también la palabra del Señor en Ezequiel, capítulo 36, en los versículos 25 al 27. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. ¿Cuántos de nosotros necesitamos ser limpiados por el Espíritu Santo? Hoy es ese día, mis hermanos. Fíjense bien que aquí nos está mostrando el propósito del Espíritu Santo como agua para limpiarnos. Antiguamente, cuando fue establecido el tabernáculo, los sacerdotes, por el mandato de Dios, tenían un recipiente muy grande de agua donde tenían prácticamente que bañarse, porque imagínense ustedes al momento que estaban haciendo los sacrificios, abriendo los corderos, los becerros, invariablemente se manchaban de sangre y sus manos quedaban completamente impregnadas de sangre. Tenían que limpiarse continuamente para seguir con el sacrificio y seguir con todo el ritual del tabernáculo. Amén. Entonces, el agua tiene un gran significado y una gran importancia para nuestra vida, para limpiarnos,
para purificarnos a cada uno de nosotros. También dice la palabra de Dios en el libro de Tito, en el capítulo 3, versículo 5, dice que el Señor nos lavó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Mis hermanos, entonces cuando viene el Espíritu Santo, nos limpia, nos renueva, nos restaura, y en nuestra relación con Dios debemos ser limpiados totalmente para ser presentados delante de Dios. El agua entonces en la Biblia nos lava, nos limpia de toda suciedad, nos purifica, nos satisface la sed también, porque cuántas veces sentimos una sed espiritual, y el Espíritu Santo también viene a proveernos de esa saciedad de la sed. Dice también la palabra del Señor en el Salmo 42, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama, oh Dios, el alma mía. Nuestra alma muchas veces tiene sed, y esa sed de las cosas de Dios, solamente Dios puede purificarnos, solamente Dios nos puede proveer de esa agua viva que va a venir a saciar nuestra sed. Sin el Espíritu Santo no habrá una vida espiritual. Sin el Espíritu Santo no habrá esa naturaleza sobrenatural en nuestras vidas. El Espíritu Santo también, como un agua viva, va a venir a estarnos limpiando constantemente, a renovarnos, a purificarnos, y nos va a estar manteniendo vivos como a la planta, que hay que permanentemente rociarle con agua para que permanezca en vida, mis hermanos, amén. Este es el propósito del Espíritu Santo. ¿Y cuántos de nosotros tenemos necesidad de esa agua viva? Hoy es el día, mis hermanos. Hoy el Señor nos puede proveer de esa agua viva. Otro gran simbolismo que nos da el Espíritu Santo es el sello. El sello con el que nos viene a sellar, nos viene a estampar a nosotros. ¿Cuál es el propósito? Vamos a ver ese propósito del sello del Espíritu Santo en nuestras vidas. Dice el libro de Efesios en el capítulo 1, particularmente el versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Fuimos sellados, somos de su propiedad, somos de él. Y esa es la certeza que nos viene a dar el Espíritu Santo a nuestra vida. Somos de su posesión, somos de él. Él es nuestro propietario, él es el dueño de nuestras vidas, amén. Y eso nos debe producir una seguridad en Cristo Jesús. Dice también el libro de Efesios en el capítulo 1, versículo 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Mis hermanos, si somos de Cristo, entonces fuimos creados con ese propósito para alabarle y adorar el nombre del Señor. Somos de él. Y este sello nos viene a dar la seguridad en nuestra vida. El Espíritu Santo, cuando viene como un sello en nuestra vida, nos viene a dar esa seguridad y esa certeza de que somos de Dios. Dice el libro de Romanos en el capítulo 8,
particularmente el versículo 16, que el Espíritu Santo mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y esa certeza, esa seguridad, nos las da por medio del sello que Él vino a poner en nuestras vidas. Amén. Entonces, este otro símbolo es importantísimo para que sintamos, porque cuántas veces el enemigo quiere venir a nuestras vidas y por medio de otras personas viene a traer la duda de que a lo mejor no somos hijos de Dios. ¿Cómo es posible que tú seas cristiano y ese comportamiento que tienes? ¿Saben qué, mis hermanos? El Espíritu Santo viene a traer el sello en nuestra vida. Y tenemos que tener esa certeza y esa seguridad. Somos de Dios. Él es nuestro propietario. Dice el Señor en su palabra que Dios nos tiene en su mano. Y al momento de estar en su mano, nada nos puede arrebatar de su mano. Amén. Esta es la certeza con la que tenemos que caminar. Mis hermanos, necesitamos esa seguridad. El día de hoy el Señor la está preparando para proveerla a cada uno de nosotros. Y el siguiente símbolo, qué hermoso que el Señor, el Espíritu Santo, viene a mostrarnos como un aceite a nuestra vida. Y como desde el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento nos muestra el aceite de la unción del Espíritu Santo. Dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 27, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Nosotros, mis hermanos, por medio de el Espíritu Santo, como aceite en nuestras vidas, vino a traer una unción. Fíjense bien, el aceite, como la unción a nuestras vidas, nos vino a traer una forma de ser apartados y reservados para Dios. La palabra del Señor también nos muestra desde la antigüedad, desde los patriarcas, en el caso de Jacob, cómo él, en el momento que Dios se hizo presente a su vida, le mostró Dios la necesidad de ungir con aceite, una libación, es decir, un derramamiento del aceite sobre una roca donde él había recibido la revelación de Dios. Nosotros, en nuestra vida personal que tenemos con Dios, debemos tener un lugar, un Betel, un altar donde tengamos siempre una comunión con el Señor. Y así como Jacob, en Génesis 28, también en Génesis 31 y también en Génesis 35 nos muestra cómo Jacob, en ese momento que tuvo un devocional, una relación personal con Dios, derramó aceite sobre una roca como testimonio de que él había tenido un encuentro con Dios en esos días. Mis hermanos, el Espíritu Santo viene a mostrarnos esa santificación a nuestras vidas. El Espíritu Santo también fue utilizado en la antigüedad para ungir a los reyes, como en el caso de David, que desde que era niño fue ungido. No que desde ese momento fue el rey de Israel, sino que fue apartado desde niño. Fue apartado de parte de Dios y fue el profeta
fue el profeta Samuel, llevó su cuerno con aceite y lo ungió, derramó el aceite sobre la cabeza de David para que fuera apartado y fuera santificado y fuera preparado para ser el próximo rey de Israel. O sea, que el momento de que viene el Espíritu Santo en nuestra vida como aceite, Él nos está consagrando para Dios. Él nos está santificando para Dios. Él nos está apartando y nos está haciendo exclusivo, holocausto delante de Dios. Nos está apartando como esa piedra santificada para Dios. Nos está apartando como apartó a David, siendo desde niño, para ser presentado delante de Dios como rey. Y la palabra de Dios nos tiene prometido que nosotros en la venida del Señor vamos a ser como reyes y sacerdotes delante de Dios. Entonces el Espíritu Santo, cuando viene a nuestras vidas, nos está apartando para Dios. Tenemos la necesidad de ser apartados para Dios, de ser purificados para Dios, de ser santificados para Dios. Mis hermanos, hoy es ese día. El Espíritu Santo está aquí, mis hermanos. Y el Espíritu Santo quiere traer toda esa promesa para cada uno de nosotros. Quiere traer el agua a nuestras vidas, quiere traer el fuego purificador, quiere venir como paloma a nuestras vidas y darnos la paz que sobrepasa todo entendimiento. Quiere venir como un viento para darnos un aire fresco y darnos una renovación a nuestras vidas. Quiere venir como agua para limpiarnos. Quiere venir como un sello para darnos la certeza y quiere venir como aceite a nuestras vidas. Mis hermanos, hoy es ese día, mis hermanos, y hoy es el día en que el Espíritu Santo nos está llamando a cada uno de nosotros para ser apartados y consagrados a Dios. De ese modo nos retiramos con esa valiosísima enseñanza preparada para ustedes en Shabbat, seminarios bíblicos para estudiar profundo la palabra de Dios. No se olvide y siga programado usted para la próxima semana estar nuevamente conectados con otro importantísimo tema, la parte 3 que tenemos preparada, el bautismo en el Espíritu Santo, el bautismo de poder. Y no resta más que agradecerles por su valiosa atención. Gracias, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Dios los bendiga abundantemente en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.